Bueno, pues el webinar va a empezar con la bienvenida y con la introducción, que es esto mismo que estoy haciendo. A continuación mi compañero Carlos González va a dar una introducción a lo que es International Data Spaces Association y los espacios de datos en sí mismo. Luego contaré yo un poco el desarrollo y el diseño de los casos de uso, o sea, cuál es la metodología un poco. Y a continuación tendremos 3 ejemplos de diseño de casos de uso, de Jim de I2CAD, Iván de T-Systems y Eduardo de Entity Data. Y después de esos 3 ejemplos, pues os contaré una iniciativa muy interesante que estamos lanzando y bueno, pues tendremos unos minutos para las preguntas y cierre. En cuanto a la bienvenida, pues os quería dar a vosotros la bienvenida y agradeceros vuestra disponibilidad y vuestro interés para uniros a este webinar. La verdad que lo hemos publicitado y lo hemos anunciado con poco tiempo, aunque llevamos tiempo ya preparándolo, pero al final por temas internos, pues creo que la comunicación salió justo antes del puente, pero la respuesta por vuestra parte la verdad que ha sido bastante buena y por eso quería agradecer y la verdad que estamos bastante contentos. Luego quería agradecer especialmente a los que van a ser ponentes de los ejemplos de diseño de casos de uso y en particular querría agradecer a mi compañero Carlos González por su profesionalidad y por organizar todo y hacer que todo esto ocurra y que todo esto vaya como está yendo estupendamente. Y sin más, Carlos, si quieres puedes empezar con la introducción a IDSA y los espacios de datos. Sí. Muchas gracias, Mariano, por la introducción. Buenos días a todos. Un segundo, compartiré mi pantalla. Vale. Bueno, espero que puedan ver mi presentación en pantalla completa. ¿Me pueden escuchar? Cualquier cosa, si no, pues Mariano, hazme Sí, el favor de todo bien. avisarme. Excelente, excelente. Pues bueno, buenos días a todos. Mucho gusto. A los que no me conocen, yo soy Carlos González. Yo soy Ecosystem Operations Manager aquí en IDSA. Soy parte del equipo desde hace 3 años y medio. Tengo un background en comercio internacional y pues bueno, muy feliz de tener la oportunidad de hoy contarles un poco más de lo que estamos haciendo aquí, cuál es la iniciativa de IDSA, cuál es nuestra motivación, de dónde venimos y en sí también hablar un poco de qué son los espacios de datos y cómo estamos contribuyendo nosotros a estandarizar esto. Pues bueno, comenzando con un poco de la motivación que tiene IDSA para hacer lo que estamos haciendo. Como vemos aquí en pantalla, una gran cantidad de los datos industriales y los datos en general nunca es usada. Y esto es por 2 problemas principales que hay. El primero es la falta de un framework, de un marco tecnológico estandarizado para hacer eso. Como nosotros sabemos, hay muchas maneras de compartir datos, es algo que llevamos haciendo desde hace décadas y hay también muchas plataformas, muchas tecnologías disponibles. Y como tal, también la tecnología de los espacios de datos ya es existente, pero no hay como tal una tecnología ya estandarizada como de facto estándar. Este es el primer reto. Y el segundo problema es la falta de confianza. Como compañía, pues tenemos muchos datos, mucha información delicada, confidencial, información financiera, planes, modelos, diseños de productos, etcétera. También hablando más allá de información industrial, información de pacientes, etcétera. Y pues no sabemos nosotros qué va a pasar cuando compartimos esto con alguien más. No sabemos qué va a pasar cuando esta información sale de nuestro control. Entonces, bueno, esta es la falta de confianza, que es la segunda barrera que tenemos para compartir datos. Y lo que nosotros queremos hacer es solucionar estos 2 problemas con los espacios de datos. Entonces nosotros lo que traemos con lo que podemos aportar es con el framework como tal, con el framework tecnológico o como nosotros lo que estamos construyendo, la referencia, la arquitectura de referencia para solucionar el primer problema. Y el segundo problema, que es la falta de confianza, nosotros estamos también trayendo la certificación de los componentes de los espacios de datos. Certificamos tanto los conectores y los componentes de los espacios de datos como a los participantes
asegurando que estos son organizaciones de confianza. Pero bueno, esto es nosotros cómo intentamos resolver este problema, y al final nosotros lo que hacemos es contestar sí a esta pregunta, si debo de conectarme o no para compartir mis datos. La respuesta es sí, porque gracias a los espacios de datos podemos hacer esto de manera segura y soberana. Entonces, terminando un poco con la introducción, con la motivación por la cual IDC está haciendo lo que está haciendo al día de hoy, pues nosotros vemos en esta gráfica pues el intercambio de datos bilateral, que es algo que existe desde hace mucho tiempo. No es algo nuevo para nosotros. Crecimos enviando correos, compartiendo información física, de muchas maneras. Pero lo que vemos hoy en día es que están surgiendo estas comunidades cerradas, que es una mejora a lo que teníamos antes. Ya no son solamente dos entidades compartiendo información, sino que vemos que son 3 o 4. Entonces el círculo crece un poco más, pero sigue sin ser una manera de explotar el valor de la información, porque vemos que estas comunidades son cerradas. Entonces, aunque hay más datos, más información disponible, no están abiertos a recibir la información del exterior y tampoco a compartir esta información. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en IDSA es darle este empujón a la evolución del data sharing para llegar a estos sistemas descentralizados y dinámicos, o many-to-many, que es más varias organizaciones, varias entidades compartiendo información de una manera segura, soberana, y de una manera uno a uno dentro de un ecosistema más amplio. Y pues estos son los espacios de datos. Los espacios de datos son la suma de todos los puntos que pueden compartir información una con otra, y son estas infraestructuras, esta soft infrastructure, que permiten esto, basados en 4 características principales. La primera es que están basadas en una arquitectura federada. Lo que nosotros estamos aquí haciendo con nuestros miembros es crear esa arquitectura, y a esta arquitectura no le importa dónde está almacenada la información, sino que lo importante es de qué manera se comparte esta información. Así que no hay integración física de los datos, sino que nos encargamos de cómo son compartidos los datos dentro de un espacio de datos. El segundo principio, la segunda característica, es la interoperabilidad. Es importante que dentro de estos ecosistemas, todos los componentes, los conectores de datos, los otros componentes, otras aplicaciones, sean interoperables, puedan comunicarse entre ellos, pero también los espacios de datos deberían de poder comunicarse con otros espacios de datos para poder compartir información entre diferentes dominios, entre diferentes países, entre diferentes ecosistemas, al fin. La tercera característica sería la soberanía del dato y la trazabilidad. Y pues como ustedes puede que ya sepan, la soberanía del dato es la habilidad que tiene el propietario de la información de decidir en todo momento qué va a pasar con su información. Con quién la comparte, con quién no la comparte, y cuando la comparte, qué puede hacer esta entidad con su información. Puede hacer copias, puede eliminarla, puede compartirla con terceros, puede guardarla, no puede guardarla. Todo esto es dictado por las políticas de uso de la información, lo cual, entre otras cosas, está otorgando esta soberanía del dato a los participantes. Y por supuesto, la trazabilidad, saber de dónde viene la información, cuáles cambios se le han hecho, para poder así también mejorar la calidad de esta información. Y finalmente, la confianza entre los participantes. Como decía, esto es muy importante, porque si no confías en las organizaciones, en los espacios de datos, no puedes compartir información con ellos. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo posible con la certificación de los componentes y de los participantes. Como tal, estas son las características principales de los espacios de datos. Y nosotros en la International Data Spaces Association estamos construyendo los pilares, los documentos principales y el estándar como tal, para que las organizaciones en el mundo puedan crear estos espacios de datos.
Pero bueno, más allá de los espacios de datos, hablando un poco de lo que hacemos nosotros como tal en IDSA, pues nosotros somos una organización sin fines de lucro que está activa desde 2016. Cumplimos, de hecho, 9 años hace un par de meses y estamos basados en Alemania, pero nosotros tenemos miembros en todas partes del mundo. Y pues como podemos ver en este diagrama, todo empieza desde el núcleo, que es este pequeño círculo azul, donde nosotros en la asociación estamos trabajando con varias organizaciones, con varios stakeholders que como tal son los creadores de los espacios de datos y los usuarios de los espacios de datos. Porque pues tenemos que diferenciar entre estos dos tipos de organizaciones porque no van a jugar el mismo rol todas las organizaciones. Tenemos los creadores que son los que ofrecen soluciones como tal, los proveedores de cloud, los proveedores de telecomunicaciones, vendedores de software, todas estas organizaciones y compañías que quieren crear como tal las infraestructuras de los espacios de datos, quieren ofrecer la creación de casos de uso, quieren ofrecer los componentes como tal, las testbeds, etcétera, etcétera. Estos son los que están haciendo posibles los espacios de datos como tal. Pero ellos necesitan la retroalimentación y necesitan el apoyo de los usuarios de los espacios de datos, quienes son los que están demandando este producto y también están dictando cómo debe de ser la experiencia del usuario, cómo debe de ser el intercambio de información en un espacio de datos. Entonces tenemos a estos dos colaborando, uno ofreciendo los productos y otros ayudando a mejorar los productos. Esto viene del núcleo. Claro está que ellos están colaborando con nosotros en la asociación para crear los assets, que son lo que vemos en el segundo círculo, en el círculo morado. La asociación desde su inicio está creando los conceptos y los documentos de donde vienen los espacios de datos. Tenemos, por ejemplo, el rulebook, que es un documento que se enfoca en las reglas de participación de los espacios de datos, en la gobernanza como tal, cómo deberían de interactuar los participantes dentro de estos ecosistemas. Tenemos la arquitectura de los espacios de datos, el Reference Architecture Model, que es un documento donde vienen todas las especificaciones tecnológicas, las diferentes capas, las diferentes arquitecturas de los componentes de los espacios de datos, cómo todo debería de funcionar en uno de estos ecosistemas desde el punto de vista técnico, se encuentra en este documento. Tenemos también el protocolo de espacios de datos, que este es un concepto nuevo que está facilitando la interoperabilidad entre los espacios de datos al separar el plano de control y el plano de datos en estos ecosistemas. Esto permite que los espacios de datos puedan comunicarse entre ellos y como tal, también los componentes dentro de un espacio de datos puedan tener interoperabilidad. Tenemos la certificación, como lo mencionaba en las diapositivas anteriores. La certificación está trayendo la confianza a estos ecosistemas y estamos certificando que los componentes están en línea con el estándar que estamos desarrollando y que las organizaciones pueden ser confiadas con la información. Y finalmente tenemos el Data Spaces Body of Knowledge, que es un documento en el que se pueden basar los proveedores de entrenamientos en espacios de datos. Como tal, estos son uno de los varios documentos, de los varios activos que nosotros estamos generando para que con base en esto, las organizaciones de todo el mundo puedan crear los espacios de datos. Y de esta manera nosotros nos movemos al tercer nivel, que es el círculo rosa o el círculo magenta, donde estamos hablando de cómo nosotros vamos a establecer los espacios de datos como estándar mundial. Tenemos primero que nada las actividades formales de estandarización, la asociación de manera directa y también por parte de sus miembros está participando en foros internacionales de estandarización. Tenemos los foros de ISO, pero también tenemos foros a nivel europeo como el CEN-CENELEC, tenemos también los IEEE, el W3C y otras maneras en las que nosotros estamos alcanzando la estandarización formal y la estandarización de facto. También nosotros estamos observando el mercado, estamos observando las tendencias industriales, las tendencias económicas
y viendo cómo las organizaciones están adaptando nuestra tecnología, nuestro estándar en diferentes dominios, en diferentes sectores. Podemos ver muchos ejemplos de espacios de datos que ya son operacionales en sectores como la manufactura, el sector automotriz, el sector salud, agricultura, etcétera. Vemos varios de estos ejemplos de espacios de datos y casos de usos en nuestro radar de espacios de datos. También podemos encontrar en los reportes de los conectores varios ejemplos de implementaciones de los conectores de datos también, que se pueden encontrar de manera de código abierto y también a manera privada como un servicio. Y bueno, también tenemos reportes sobre el radar, sobre los espacios de datos que se encuentran ahí. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es un diagnóstico del mercado, una observación del mercado. Podemos ver cómo va creciendo el impacto y la adopción de los espacios de datos. También nosotros estamos trabajando para impulsar el impacto que tienen los espacios de datos. Para eso nosotros estamos en constante colaboración con las organizaciones, con los jugadores de la economía del dato más relevantes a nivel europeo y global. Somos parte de nosotros del Data Spaces Support Center, que es un proyecto clave, un proyecto estratégico para la proliferación de los espacios de datos, pero también estamos en contacto con los jugadores como GaiaX, MyData, iShare, o a nivel internacional en Japón con la Data AX, también con la DSA, o a nivel en China con la Chinese Academy of ICT y muchas otras organizaciones en Sudamérica, en Australia, en Norteamérica, como podemos ver también con nuestra relación con los diferentes hubs, centros de competencia y laboratorios de investigación que tenemos en diferentes países. Y finalmente, nosotros estamos también trabajando en el análisis de la relevancia que los espacios de datos tienen para los negocios, cómo va su adopción y también las políticas, cómo están reaccionando los gobiernos en diferentes países, cómo están implementando los espacios de datos en sus estrategias nacionales para el intercambio de información y para la tecnología. Esto de manera resumida, los que está haciendo la International Data Spaces Association, y pues como tal nosotros estamos trabajando para que esperemos dentro de poco los espacios de datos como tal sean un estándar global. Pero al mismo tiempo nosotros estamos actualizándonos, estamos trabajando en diferentes estrategias para hacer la estandarización de los espacios de datos lo más fácil, lo más eficiente posible. Y esto es lo que nosotros estamos, en lo que nosotros estamos enfocándonos este y el año siguiente. Estamos observando las tendencias de los mercados globales como la inteligencia artificial, el machine learning, los gemelos digitales y muchas otras tecnologías que tienen que ser consideradas porque van de la mano con los espacios de datos. Es algo obvio que, por ejemplo, la inteligencia artificial depende de la información, depende de la data, y no puede haber estos datos sin los espacios de datos. También estamos, como he mencionado, estamos participando en los foros principales de estandarización, estamos observando la adopción del mercado, la adopción en el mundo de los negocios, y también estamos reforzando nuestra colaboración con el ecosistema, con las diferentes organizaciones, diferentes iniciativas que están también trabajando con espacios de datos, y también estamos expandiéndonos. Como nosotros sabemos, el concepto de los espacios de datos como tal en Europa ya es muy conocido. Es un concepto muy aceptado que está incluido también en muchos proyectos financiados por la Comisión Europea. Vemos muchos espacios de datos también a nivel industrial ya creciendo, pero tenemos que llevar este concepto a otras partes del mundo. Nosotros tenemos un ecosistema muy grande en China, en Japón, estamos creciendo en Australia también, en Sud y Norteamérica, y pues también estamos intentando llegar a más áreas económicas como África y eventualmente pues expandir el ecosistema ahí.
Y pues ya para empezar a cerrar lo que está haciendo IDSA, pues me gustaría mostrar aquí una imagen de todos nuestros miembros. Como decía, nosotros somos una organización verdaderamente global, verdaderamente internacional. Tenemos más de 170 miembros en más de 30 países. Y de entre los miembros y personas cercanas a nosotros tenemos casi 900 personas que están contribuyendo a la creación de nuestros documentos, a la creación del estándar como tal, contribuyendo a crear nuestros assets en los grupos de trabajo, también contribuyendo directamente en nuestro GitHub y participando en eventos y de muchas otras maneras. Pues aquí vemos muchas organizaciones que vienen del sector público, del sector privado, grandes compañías como Google, como Microsoft, pero también varios centros de investigación, startups, varias iniciativas, think tanks de diferentes partes del mundo que están compartiendo este objetivo con nosotros. Pero bueno, también yendo un poco Carlos. más a la perspectiva internacional, como mencionaba, Carlos, perdona. No, sí, no sé si quizás, sabes, con el ánimo de que los ponentes luego tengan tiempo suficiente, toda esta información la tenemos en la página web y la verdad es que nos claro. estamos pasando un poco del tiempo que teníamos establecido para esta introducción y puestos a sacrificar tiempo, prefiero que lo sacrifiquemos por nuestro lado, que luego los ponentes que se han tomado el interés pues tengan esa oportunidad. Así que, bueno. Muchísimas gracias, Carlos. Espero que les haya valido a todos los asistentes para entender pues, a qué nos estamos dedicando aquí dentro de ITSA y no solo lo que nos dedicamos ahora, sino pues, cuál es nuestro roadmap y cuáles son nuestros objetivos. Y con Vale. eso, si te parece, perdona Carlos, pero el No, tiempo es el adelante, tiempo. adelante. Muchas gracias. Entonces voy a compartir yo pantalla ahora. Que tenemos aquí. Vuelvo a la agenda, ¿vale? Entonces teníamos la introducción a ITSA y a los espacios de datos y ahora, bueno, pues en mi turno de contaros lo que son el desarrollo de los casos de uso. En principio tengo 15 minutos, pero la verdad que he quitado bastante contenido para dar simplemente una visión somera de lo que consiste este tema y puede que lo termine antes. Entonces, tenemos gente, voy a repetir. Entonces, bueno, lo que os voy a presentar ahora en los próximos minutos es la metodología de diseño de casos de uso. He añadido la palabra metodología, pues con el ánimo de que se entienda que no es cómo, o sea, no estamos diseñando casos de uso en concreto, ¿no? Sino lo que estamos haciendo aquí, lo que voy a hacer es contar un poco cuál debe ser la línea de pensamiento que se tiene que seguir a la hora de obtener un caso de uso. Como indico aquí, la fuente principal de este contenido que voy a presentar está en el DSSC. Si vais a dssc.eu, vais a Offering o Offerings y luego pues hacéis scroll down y veréis Use Case Development. Entonces, esa es básicamente esa parte. También he cogido de otros sitios, pero la fuente principal es esa, ¿no? Entonces, lo primero sería, bueno, pues dos conceptos. Nosotros siempre hablamos de casos de uso, pero en esta metodología también es muy importante diferenciar entre un caso de uso y un escenario de caso de uso, ¿vale? Un caso de uso en el espacio de datos es un entorno específico, pero luego tenemos que un escenario de caso de uso se refiere a un entorno planificado y previsto que aún no está operativo. Es decir, tiene sentido, por supuesto, entrar en el detalle de lo que es el caso de uso, pero como actividad preparatoria tiene también sentido considerar lo que es un escenario de un caso de uso. Algo que todavía no se ha concretado, no se ha aterrizado, pero que, bueno, pues por el sector, por el tipo de negocio, se ve que eso tiene sentido o que ha tenido incluso sentido en otras organizaciones. Esto, por ejemplo, yo creo que, o sea, es muy útil a la hora de ver pues, si vas a ir a un potencial cliente, a un cliente potencial, para explicarle cuál podría ser un caso
de uso. Bueno, pues a lo mejor ese cliente potencial no tiene la suerte de conocer todos los detalles, pero sí sabe más o menos en el sector al que se mueve, el tipo de negocio que tiene y bueno, pues puedes ir con algo un poco más abstracto, algo como digo que no se ha aterrizado todavía y mostrar escenarios de casos de uso. Un ejemplo sería pues, un fabricante que necesita información de sostenibilidad de sus proveedores. Eso sería, en pocas palabras, eso sería un escenario de caso de uso. Ahí no indicas ni quién es el fabricante, ni cuál es la información, ni quiénes son los proveedores, pero puedes elaborar eso abstrayéndote de cuál es esa información. Esto es una de las cosas básicas de la metodología que voy a presentar hoy, ¿no? El ser capaz de abstraerte de lo que es el caso de uso mediante el concepto del escenario de caso de uso. Otro concepto clave, que es un rol clave en este caso, es el coordinador del caso de uso. Es decir, cuando tienes solo un consumidor de datos que quiere recoger o utilizar datos de un proveedor de datos, bueno, pues ahí no hay mucha coordinación que hacer. Pero realmente los casos de uso que añaden un valor diferencial son aquellos en los que hay varios participantes. Entonces, cuando hay varios participantes, el rol de el coordinador del caso de uso pues es muy importante, ¿no? A modo un poco de organizador y que no sea, si tienes un grupo de 5 participantes, bueno, pues que haya uno que sea el que tome la responsabilidad de que, bueno, pues las reglas comerciales, las condiciones de los participantes, este tipo de cosas que es importante tener claro, que haya alguien que tome el liderazgo y que no se quede pues en tierra de nadie. Entonces hemos revisado la diferencia entre escenario de caso de uso, casos de uso, luego hemos visto el rol clave del coordinador del caso de uso y ahora querría comentaros las 3 fases diferenciadas que en el ciclo de vida de un caso de uso. Es decir, cómo se llega a obtener ese caso de uso mediante estas 3 fases. La primera sería la identificación de los escenarios de casos de uso, pues eso, como digo, a base de bueno, pues generar nuevas ideas, incluso como hemos comentado, o sea, como he comentado yo en algún otro webinar, el caso de uso, igual que quizá el caso de negocio, no es no es tan específico de los espacios de datos, sino que tú puedes tener ideas de casos de uso independientemente de que esa información se acceda a través de un espacio de datos o a través de bueno, pues un data lake algo que tenga que ver con Big Data, ¿no? Pero entonces de ahí pueden surgir nuevas ideas. ¿Qué casos de uso no relacionados con espacios de datos? Pues pueden estar. Luego tenemos requisitos de clientes potenciales, otros ejemplos del mercado. Normalmente dentro de un mismo sector pues puedes tener necesidades similares. La segunda fase sería la depuración, es decir, en la identificación tienes, bueno, en plan brainstorming, tienes muchas opciones, luego depuras y ves cuáles son los más interesantes, quizá para un propósito específico y para unos participantes específicos, y a partir de ahí ya implementas el caso de uso. En cuanto a dentro de lo que es la identificación, pues como he mencionado, pues se recopilan ideas y luego se identifican los datos y los servicios necesarios, participantes, y luego se encuentran coordinadores de caso de uso. Encontrar un coordinador, como veréis dentro de esta metodología, es algo que se resalta como algo muy importante. Esa sería la primera fase. Pasamos a la segunda fase, que es el refinamiento de esos escenarios de caso de uso. Si vais a la documentación, a la página web del DSSC, podréis encontrar enlaces a estas plantillas, Data Cooperation Canvas, Use Case Playbook. Son sitios en donde te permite, pues de una manera, por supuesto, no hacen magia, no te van a decir cuáles son los más interesantes, eso al final depende de ti, depende de tu cliente, dentro de tu organización, depende del proyecto. Pero estas plantillas te pueden ayudar a hacer de una manera un poco más sistemática, ¿no? A la hora de establecer cuáles son los criterios. De nuevo, el coordinador juega un papel considerable. En esta fase del caso de uso, el coordinador tiene ya que estar asignado. Quizá en la primera fase pues es un poco más identificar posibles coordinadores. Aquí tiene que estar porque buena parte de lo que es este trabajo de refinamiento
tiene que hacerse de manera coordinada con el coordinador del caso de uso. Estructura central, valor, considerar aspectos adicionales como el caso de negocio. Aquí también entra, o sea, como hemos hablado del caso de negocio, los modelos de negocio, pues es una parte de lo que es el desarrollo de los casos de uso. Tienes que encontrar cuál va a ser tu caso de negocio para este caso de uso. Por supuesto, la interoperabilidad y las cuestiones contractuales son siempre muy importantes. Y la tercera fase, bueno, llegados al punto en el que has empezado con una identificación tipo brainstorming de muchos potenciales casos de uso, escenarios, casos de uso, luego los vas refinando y aquí ya dices, bueno, pues me voy a quedar con de estos escenarios de casos de uso, lo voy a aterrizar en estos casos de uso más específicos. Y en esto, bueno, pues no es sorpresa que hay que centrarse en la parte de negocio, en la parte organizativa y en la parte técnica. A su vez, pues veréis la parte organizativa y la parte técnica, pues tiene también que ver con la interoperabilidad. Son temas claves dentro de lo que son los espacios de datos. Por supuesto, en la parte de negocio / legal, ¿no? Cuáles son los acuerdos, cuáles son los contratos. Dentro del punto de vista organizativo, pues por ejemplo, cuáles son los SLAs que los distintos participantes del caso de uso van a tener. Eso se da por supuesto que el SLA es similar, pero tampoco tiene por qué ser. Uno de los ejemplos, ¿no?, es la periodicidad de la actualización. Imagínate que el caso de uso consiste en generar un informe semanal, pero resulta que 2 de los proveedores de datos pues actualizan sus datos de manera mensual. No, pues ahí tienes un problema, no es un problema técnico, a lo mejor tampoco es una cuestión de, bueno, sí, puede ser parte de un contrato, pero es un tema organizativo, ¿no? Y luego, pues dentro de la parte técnica, vocabulario, bueno, pues la interoperabilidad semántica, los conectores dentro de la interoperabilidad técnica, las APIs y tal. Y bueno, pues básicamente esto es lo que yo os quería contar hoy sobre la metodología. Como veis es bastante a alto nivel, pero yo espero que os pueda servir como guía a la hora de plantearos y no empezar con una hoja en blanco cuando queráis obtener un caso de uso. Y ahora, pues quizá más interesante, al menos desde luego más concreto, van a ser los ejemplos prácticos que nuestros 3 ponentes nos van a contar. Y si te parece, Jim, pues puedes empezar a compartir pantalla, presentarte y presentar la presentación que vas a hacer. Muy bien, pues muchas gracias, Mariano y Carlos. Y gracias por vuestro tiempo. Voy a explicar un poco en la infraestructura y herramientas y servicios que desarrollamos desde EUROSCAD para acelerar el ciclo de vida en el diseño, desarrollo y demostración de casos de uso, el ciclo de vida que justo acaba de presentar Mariano. Entonces, vengo desde EUROSCAD, es un centro de investigación e innovación en Barcelona, y tenemos una especialidad de espacio de datos. Por una parte, una capacidad de I+D para la implementación de casos de uso y co-desarrollo y experimentación. No vemos como una línea tecnológica como un vertical, sino realmente integrado en nuestras otras áreas de I+D también, como la IA, IoT, gemelos digitales, Privacy Enhancing Technology, blockchain y más. Y ganamos esta experiencia y conocimiento a través de foros como ITSA, el ecosistema europeo. Y hemos formalizado durante los últimos 2 años estas capacidades a una infraestructura y un portfolio de servicios que os voy a presentar ahora con ciertos ejemplos de caso de uso. Y para acompañarnos y complementarnos, mejor dicho, siempre hacemos alianzas con los del sector privado y también administración públicas, que son de esas verticales para realmente lanzar esos casos de uso. Realmente son sus casos de uso. Estamos ayudando en habilitarlos. Este es un ejemplo donde hemos avanzado bastante con el ecosistema de movilidad a nivel local, estatal y europeo. Y también avanzando en otros sectores en paralelo como la salud digital. Acompañamos eso también con una capa de estratégica también, donde participamos en foros nacionales como GAIX España
Y también a nivel local en Cataluña trabajamos con la Generalitat en implementar o integrar este aspecto de espacio de datos en su estrategia de IA, Cataluña AI. Y en resumen, reducimos las barreras y cerrar el desarrollo de demostradores y pilotos, avanzar a estado de arte, colaborar con el sector privado en transferencia tecnológica y también ayudar con a nivel estratégico tanto con el sector privado como el sector público. Y durante los últimos 2 años hemos formalizado esto a un portfolio de infraestructura y servicios para cerrar todo el ciclo de vida de un caso de uso de espacio de datos. Este viene del Centro Demonstrador de Espacio de Datos de Cataluña, una colaboración entre la Generalitat y los CAT y con los fondos de NextGen del Plan de Recuperación de España en el programa RedTech. Entonces, ¿cómo ha nacido esta iniciativa? Pues hemos visto que a nivel europeo todavía están evolucionando los estándares y protocolos de espacio de datos, pero a la misma vez, para realmente ganar tracción, tanto en el sector privado como en el sector público, hay que realmente mostrar pilotos tangibles y demostraciones de esos casos de uso que son replicables, ¿no? Entonces, para acompañar todo el ciclo de vida, hemos desarrollado esta infraestructura y portfolio de servicios para primero reducir el tiempo y los costes en el desarrollo iterativo, porque realmente creemos que el desarrollo de un caso de uso es bastante iterativo. Asegurar que la inversión de infraestructura de datos, la nueva generación, conforma con los nuevos estándares y protocolos, como el Data Space Protocol, impulsado por International Data Space Association. Y proporcionar esas herramientas en entornos necesarios para realmente acompañar los socios del sector privado y público en la fase de implementación. Y para acompañar esta iniciativa del Centro Demonstrador también hay una convocatoria lanzada por la Generalitat a través del programa RedTech que debería salir en este mes de mayo también. Las bases, de hecho, ya están publicadas. Entonces, este Centro Demonstrador en todas las fases del ciclo de vida empieza con el tema de sensibilización, muy parecido a lo que justo estaba presentando Mariano sobre en cómo aplicar metodologías no solo de sensibilización, sino también identificación de casos de uso con los implicados del sector, que sea movilidad, salud, industria, etc. Este es un ejemplo de una sesión que hicimos en colaboración con ITSA en Barcelona y Ayuntamiento de Rubí también con el sector energético en Cataluña. Y luego, por supuesto, la implementación. Este es un ejemplo de un caso de uso que habíamos implementado en Terrassa para la gestión de tráfico en escenarios de movilidad urbana. Y de hecho, me gustaría coger esto como un ejemplo práctico para explicar un poco nuestra visión de qué consiste un caso de uso y cómo podemos apoyarlos. En el DSpace Symposium en Varsovia hace un par de meses había mucho énfasis en el onboarding, pero también creemos que es importante acelerar la creación de valor de esos casos de uso, ¿no? Particularmente para empresas que entran en un ecosistema no es suficiente conectarse, sino realmente empezar a tener un retorno de su participación en el caso de uso. Entonces, en este caso, tenemos la generación de valor hacia la optimización de tráfico en Terrassa, un reto muy replicable en movilidad urbana en toda Europa, ¿no? Pero para generar el valor, para habilitar esta solución de tráfico urbano, es generar valor a través de los proveedores de servicios digitales para obtener estos beneficios de movilidad. En este caso tenemos la involucración de Acisa y Aimsun. Acisa, una empresa que es un integrador de sistemas y proveedores de plataformas de optimización de tráfico. Y luego Aimsun, que es un desarrollador de gemelos digitales y analíticas predictivas de tráfico. Entonces, hemos habilitado este mini ecosistema donde el Ayuntamiento de Terrassa siempre mantiene control de sus datos en toda la
la cadena de valor. Y luego, por supuesto, no solo compartir datos por compartir datos, sino de desarrollar una solución para luego hacer un retorno de valor, en este caso, un modelo de centración de tráfico y una herramienta de toma de decisiones. Y también es importante crear las condiciones para generar este valor. Por ejemplo, para el Ayuntamiento de Terrassa es conectarse con un mercado escalable de soluciones digitales, ¿no? Para ayudarle con sus retos de movilidad. Y también a través de estándares como el Data Space Protocol, estandarizar los interfaces y protocolos, no solo para tener esta flexibilidad por parte del ayuntamiento, sino también replicación de mercado por parte de los proveedores involucrados, donde pueden ofrecer esta solución a otros también con menos costes de integración y despliegue. Entonces, ese es solamente un ejemplo, pero como ha presentado Mariano antes, vemos estas propuestas de valor bastante transversal en varios verticales, ¿no? De ahorro de costos y ganancias de eficiencia, lanzar servicios de innovación, alentar un objetivo estratégico común, como este caso de movilidad urbana, o también ayudar a empresas a cumplir con la nueva regulación europea de datos. Entonces, si empezamos a pensar qué consiste de este caso a nivel de los componentes, ¿no? Las características, pues tiene un claro reto de que requiere innovación basada en datos, un ecosistema de proveedores y consumidores de datos y servicios complementarios, una evolución de un modelo de gobernanza con políticas de uso que se puede definir y vigilar, y luego escalabilidad, no solo por parte del sector privado, donde Aimsun ha participado como un proveedor de un servicio, sino también a nivel de caso de uso, ¿no? Este fue muy enfocado en movilidad urbana a nivel de optimización de tráfico, pero puede extenderse a transporte público o micromovilidad incluso. Y para facilitar la fase de implementación del caso de uso, hemos desarrollado una infraestructura en forma de banco de pruebas. No es un espacio de datos en sí, pero es un acelerador para crear espacio de datos. Y por una parte consiste de los conectores. En este caso utilizamos el Eclipse Data Space Components que ayuda a impulsar el Data Space Protocol como estándar. También un catálogo de metadatos para un broker en la visión de ISA. Para ayudar con el descubrimiento de datos entre varios proveedores. También un servicio de autoridad de identidad para gestionar la identidad de los participantes en el ecosistema. Un motor de observabilidad para ayudar con la trazabilidad dentro del ecosistema y ayudar también no solo los participantes, sino los operadores de espacio de datos tener esos tipos de herramientas de monitoreo. Y también varias interfaces en forma de un portal de gobernanza de espacio de datos para que se puede hacer monitoreo durante todas las fases de implementación. Y luego un sandbox antes de desplegar este tipo de ecosistema federado, pues tener un entorno donde se puede hacer una primera prueba concepto con los conectores antes, por ejemplo, de desplegarlo en el operador de transporte de movilidad o la fábrica, por ejemplo. Entonces, todo conjunto es como un portfolio de servicios e infraestructura para facilitar estas fases de implementación y a la misma vez asegurar que van en línea con este reto de interoperabilidad también, para que en cuanto acaben el caso de uso, se puede extenderlo y también interconectarlo con otros casos de uso en Europa utilizando los mismos estándares. Entonces, en resumen, vemos que es realmente necesario acompañar cada fase de implementación, desde el diseño, implementación en sí y la demostración, desde asesoramiento técnico con la arquitectura y uso de estándares europeos, metodologías de análisis de la caracterización de datos y también de infraestructuras, y soporte en el desarrollo de modelos de gobernanza. Y por otra parte, la parte más técnica, ¿no? La infraestructura y servicios para facilitar el desarrollo de pruebas y demostración en un plan iterativo. Y con esto también talleres
para esos casos de uso, los participantes, soportes, documentación técnica y también los interfaces a los foros europeos como ITSA para que se pueda escalar y demostrar sus casos de uso en su ecosistema de vertical para también hacer un poco de escalabilidad y encontrar socios para iniciativas más grandes. Ese fue mi resumen, pero por supuesto a vuestra disposición después de la sesión para contestar cualquier pregunta y de nuevo muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Jim. La verdad que ha sido una presentación muy interesante, un caso concreto y además bien trabajado en el campo de movilidad. Creo que según el orden que habíamos establecido, Iván Rodríguez Rojas de T-Systems sería el siguiente. Iván, floor is yours. Gracias, Mariano. Gracias, Jim, por tu presentación y Carlos por la introducción. Comparto pantalla. Vale. ¿Se ve en pantalla? Por dicho que sí. Sí, todo bien, adelante. Vale, pues gracias, Mariano. Bueno, antes de todo, os tengo que confesar una cosa. Yo últimamente, bueno, hace años, yo empecé en el mundo tecnológico siendo programador, luego pasé como una especie de agile coach y antaño el término agilidad llegó un momento en que yo en mi compañía me hacía llamar el evangelizador de la compañía y pasó un tiempo y dije, me convertí en un mártir. ¿Por qué? Porque el término de agilidad se utilizaba ya para todo, ¿de acuerdo? Y me está empezando un poco a pasar con el tema de casos de uso. No sé si os pasa, esto ya es un tema más personal. Y voy a utilizarlo, en la presentación muchas veces lo voy a decir. Y me ha gustado cuando Mariano ha dicho el tema de los escenarios, porque yo estoy intentando decir que ya un caso de uso al final son escenarios donde damos servicios para empresas o para ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que se nos olvida que caso de uso es una palabra mágica, sino una herramienta concreta para resolver algún tipo de problema real con datos reales. Y la idea de hoy pues, es traeros una forma práctica, probada y bastante estructurada de recuperar esa esencia, ¿no? Una metodología para identificar casos de uso que realmente sirvan para construir espacios de datos con propósito, ¿vale? Espacios de datos con propósito, que al final es llenarlos de casos de uso. Y al final, con esta metodología surge una necesidad muy básica, ¿no? Antes hablabais de que, lo que decía Jim o Mariano, al final, cuando construimos un caso de uso, tenemos un caso de uso, estamos poniendo de acuerdo diferentes actores. Aquí he querido ejemplificar una imagen de mucha gente discutiendo, ¿no? Y el ejemplo que os voy a poner yo, no voy a explicar la metodología a nivel teórico, sino os voy a poner un ejemplo que utilizamos para reunir un grupo de más de 60 personas de industrias diferentes, ¿vale? Y que salieran de allí con algo útil, ¿vale? Y sin volverse locos en el intento, ¿no? Así que la clave, como os digo, fue aplicar una lógica clara, estructura, inspiración, categorización y colaboración entre todos, ¿vale? Y al final sobre esto va a ir esta presentación. Como os he dicho, hace ya un año y pico, 2 años, hicimos una sesión de trabajo, ¿no? Y partimos de 4 grandes objetivos. Primero, era un grupo de trabajo específico de Industria 4.0, así que el objetivo era empezar a marcar esta sesión de trabajo, ¿no? Cómo queremos trabajar. Y para ello, lo importante era identificar y priorizar diferentes casos de uso y transformadores dentro del sector, aplicar una metodología estructurada y colaborativa que pudiera servir también para sentar unas bases. Creo que en esta sesión también estaba la SEDIA, por ejemplo. Y lo que digo, ¿no? Sentar unas bases para futuros pilotos y posibles hojas de ruta dentro del sector industrial o incluso de las propias empresas, que les sirviera a ellos como se fueran con algo debajo del brazo de esta sesión, ¿no? Que no fuera solo he venido aquí a participar en algo que igual después no me llevo, no. Lo que intentamos es juntar a diferentes personas y que salgan de aquí con una estructura, una metodología incluso, y aquí os voy a mostrar los resultados, ¿no? Cómo fue el proceso y qué sacamos de esta sesión. Como os decía, participaron más de 60 participantes de más de 50 empresas, ¿de acuerdo? Nosotros éramos 7 facilitadores más expertos en datos. Yo como facilitador de la sesión, al final lo que intento es que yo no soy el experto en el negocio, pero lo que me gusta de mi trabajo actual, como dinamizador, como facilitador, como incluso me han llamado que soy el cheerleader, ¿no? Que hace que las cosas pasen.
Yo les doy el cómo para que los expertos en negocio se puedan centrar en el qué, ¿vale? Les damos estructura, porque muchas veces empezamos de cero y hacemos un brainstorming, el típico brainstorming que queda muy bien, pero siempre lo comparo con abrir el grifo y que el agua se pierda. No, si lo estructuramos, lo anotamos, si le damos forma a lo que vamos pensando, eso tiene un retorno, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, más de 50 empresas, consideramos 3 patrones de industria, hicimos 9 grupos de trabajo, también incluimos centros tecnológicos, que es importante, y al final, pues acabamos de 100 casos de uso de inspiradores, acabamos en 6, ¿vale? Trabajados y detallados. Vale, pero antes, claro, imaginaos, habían empresas aeronáuticas, de automovilísticas, químicas, energéticas, textiles. Pues imaginaos que uno de los grandes retos que tuvimos fue cómo organizar estos grupos, ¿vale? Obviamente no podíamos mezclar a alguien de automoción con alguien de textil como si hablara el mismo idioma, ¿no? Obviamente, pero sí que decimos clasificarlos por tipos de variabilidad del producto y volumen de producción. Y nos basamos en este gráfico de McKinsey, ¿de acuerdo? En 3 diferentes patrones que hay dentro de la industria. Pues identificamos pequeños lotes, donde encontramos industrias como la naval, como la ferrovial, etcétera. Personalización masiva, que al final es, por ejemplo, es la automoción, ejemplo clásico, se construyen muchos coches o bastantes coches de una forma más personalizada, color, motor, etc. Y por último, un alto volumen de producción, por ejemplo, la electrónica de consumo, ¿de acuerdo? Y gracias a esos 3 patrones pudimos agrupar las diferentes industrias y dentro de cada uno de los patrones creamos diferentes grupos de trabajo, ¿vale? Eso es el punto 1, que es importante entender para poder organizar un evento, como digo, de más de 50 empresas. ¿Y cómo fue el proceso? Pues cada grupo lo que hizo es seguir un proceso estructurado donde la inspiración, la priorización y la selección fue el proceso, en fin, ¿vale? Siempre en nuestros trabajos de talleres, como dice Jim, al final hay que hacer talleres de ideación, pero siempre intentando hacer un research previo, ¿no? Una investigación previa de cómo es la industria. No partamos de un folio en blanco, porque cuando partes de un folio en blanco, normalmente salen las cosas. Entonces, lo que hacemos en T-Systems es, primero, vamos a pensar cuál es la cadena de valor en este caso, la cadena de valor de la industria. Pues, por ejemplo, la distribución, el punto de venta, el diseño y fabricación, el aprovisionamiento y almacenaje. La cadena de valor de la industria normalmente encaja para cualquier tipo de industria, sea automovilística, naval o química. Y una vez identificamos cuál es la cadena de valor, lo que hacemos es también buscar diferentes palancas. Es lo que vemos los radios, ¿no? Las dimensiones serían, la cadena de valor serían los quesitos del radar y las palancas serían los radios. Que aquí tenemos, no se ve bien, pero sería sostenibilidad, economía circular, etcétera. ¿De acuerdo? Y para cada uno de estos ámbitos y palancas, lo que hacemos es buscar casos de uso. Investigamos. Y investigar es buscando en McKinsey, buscando en cualquier plataforma que nos ayude, incluso últimamente, y todos lo hacemos, usar nuestro querido ChatGPT para que nos haga una investigación de, oye, ¿qué casos de uso puedo inventarme para la industria? ¿Vale? Y al menos esto ya nos sirve de inspiración, a nivel título. Una vez hicimos este research, lo que hemos hecho es enseñarle a los grupos de trabajo y también pasar a priorizar. Priorizamos tanto las dimensiones como casos de uso, ¿vale? Una vez hemos priorizado 5 casos de uso concreto, ¿qué se hace? Categorizar y seleccionar uno de ellos. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de unas matrices de decisión. Porque está muy bien lo de votar y quiero trabajar este caso de uso, pero intentamos siempre a la hora de priorizar buscar algún tipo de parámetro objetivo, ¿vale? Luego os contaré más. Finalmente, cuando sale seleccionado cada grupo un caso de uso que quiere trabajar, creamos una ficha, un canvas. También está muy de moda decir ficha o canvas. Y finalmente lo que hacemos es puesta en común de todos los grupos los casos de uso que han ido trabajando. Por ejemplo, resultados del grupo de automoción, ¿vale? El patrón de automoción, como he dicho antes, es la personalización masiva. Y aquí teníamos dos grupos diferentes, formados por 10 asistentes cada uno, de 5 empresas, 2 centros tecnológicos, un organismo. Lo que hicieron primero es priorizar la dimensión, como os he comentado. Ellos eligieron aprovisionamiento, diseño, servicio al cliente, y dentro de esto lo que hicieron es votar diferentes casos de uso que había dentro. Obviamente, como os he dicho, hay casos de uso de inspiración, pero
obviamente cada grupo podía también incluir sus propios casos de uso. Ellos eligieron estos 5 casos de uso, no voy a leerlos todos, y finalmente seleccionaron el predicción inteligente de la demanda. ¿Vale? En el caso de aeronáutica, también teníamos un grupo de aeronáutica que corresponde a pequeños lotes. Aquí teníamos solo un grupo, aquí es menos probado, 8 asistentes, 2 empresas, centros tecnológicos, ecosistema empresarial y organismo institucional en este caso. Eligieron diferentes dimensiones, pero también priorizaron. Y finalmente, su caso de uso seleccionado fue una plataforma de visibilidad de la cadena de suministros en tiempo real, end-to-end. ¿Sí? Y por último, el naval y ferroviaria. No voy a entrar, pero lo mismo. Aquí tuvimos 2 grupos diferentes, formados por más de 13 asistentes, 8 empresas, etc. ¿De acuerdo? Vale. Una vez seleccionaron un caso de uso, bueno, los top 5, perdón, les dijimos, vale, ahora toca priorizar. Y como os he dicho, una vez seleccionados, se posicionan en 2 matrices. En este caso era impacto versus complejidad y capacidad transformadora versus magnitud del ecosistema. Creemos, pues, esto al final es bajo nuestra creencia y es nuestra propuesta, y para priorizar este tipo de casos de uso creíamos que estas matrices ayudarían a los grupos a poder priorizar. ¿De acuerdo? Como podéis ver, pues en el caso de complejidad baja-alta, impacto, industria, país, sociedad, a veces, no siempre nos quedamos con el caso de uso que esté arriba a la derecha, sino hay veces que por motivos X, pues, oye, queremos tener impacto en nuestra industria. Pues entonces cogeríamos el de aquí. En este caso, creíamos conveniente centrarnos en el de complejidad alta y que tenga un impacto en la sociedad por el tipo de grupo en el que estábamos. ¿De acuerdo? Y una vez se han priorizado, categorizado, ya pasamos a trabajar en detalle un caso de uso. Las fichas. Como decía, al final estaba muy de moda también, seguro que lo conocéis, los Business Model Canvas, los Data Product Canvas. Al final, para mí, no deja de ser una ficha para construir un caso de uso. En este caso, caso de uso. En el caso de Business Model Canvas, pues construir un modelo de negocio que ayuda a guiar, a facilitar, que las personas que tienen que detallarlo lo tengan más fácil, ¿vale? Es menos complejo. No sé si habéis visto, por ejemplo, en la SEDIA, ¿no? Han puesto una guía de casos de uso que es súper completa, súper genial. O sea, me parece que si tienes tiempo está perfecto para detallar un caso de uso, pero imaginaos un Excel de 20, no digo que está mal, o sea, está muy bien, pero creemos que a la hora de hacer un taller de 4 o 5 horas hay que bajar la complejidad, ¿vale? Y por eso proponemos este tipo de fichas, donde ¿qué hacemos? Muy sencillo. Le ponemos un título, en este caso la información de cambios de estado de la fiabilidad y optimización de perdurabilidad y o del mantenimiento de componentes. Le preguntamos a los componentes de cada grupo cuál es la situación a día de hoy de este caso de uso, de esta casuística, de este escenario, ¿no? Que dice, hoy toda la industria en general e incluso el consumidor final tiene que conocer la fiabilidad en tiempo real de los productos para incorporar una información en los procesos de decisión y para optimizar el mantenimiento. ¿Cuándo se utiliza el producto? Durante todas las fases del ciclo de vida. Y las industrias necesitan una forma de conocer y caracterizar la fiabilidad de los productos para tomar decisiones en múltiples ámbitos. Esta situación de hoy, como veis, está estructurado. Hoy, es para quién, una necesidad que tiene que hacer, cuándo ocurre, en qué momento, y la necesidad o el beneficio, ¿vale? También categorizamos, esto voy a ver de la aplicación de antes, importante saber cuál es el ecosistema que está implicado, qué actores, ¿vale? También intentamos identificarles cuáles son proveedores de datos, cuáles son consumidores de datos, cuáles son proveedores y consumidores a ver, o en este caso, por ejemplo, las entidades certificadoras no tenían claro si eran proveedores o consumidores. Luego, otro punto importante, ¿qué valor aporta este caso de uso, este escenario? ¿Qué vamos a aportar solucionando esta necesidad? Pues al final, por lo que decían aquí, era la calidad de los productos y competitividad en su comercialización o la sostenibilidad y economía circular, ¿vale? ¿Y cuál es el impacto económico? Al final no nos engañemos, todos lo que buscamos es un impacto económico, ya sea en ahorro de costes o en generar beneficios. En este caso, pues decían que el impacto económico era alto, no entra en mucho detalle, pero ahora os pondré otros ejemplos que sí que entran en detalle, sobre todo cuando esto está sostenido en el tiempo, ¿vale? Y si os dais cuenta, hasta ahora aún no he hablado de datos, ¿vale? Como si lo de proveedores y consumidores, pero hasta ahora no hemos hablado de datos. Primero, y yo siempre lo digo, al final es entender el por qué, ¿no? La necesidad, ¿de acuerdo? Y una vez tenemos la necesidad, sí que podemos ir a ver ya qué datos tenemos.
¿Qué datos necesitamos? ¿Qué datos no existen? ¿Vale? Y entonces por eso tenemos aquí la parte de datos existentes, datos necesarios, datos adicionales que igual nos pueden interesar, ¿de acuerdo? Yo últimamente ya, siempre decimos que, hay que generar la oferta y la demanda, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. Yo creo que para el espacio de datos yo me gustaría darle la vuelta. Vamos a generar demanda para generar la oferta. Porque si vas a alguien de, oye, ¿qué datos me das? No. ¿Qué datos necesitas, no? Entonces, cuando tengamos claro qué datos necesitamos, podremos ir a buscar la oferta. Por eso aquí empezamos por datos existentes, datos necesarios y qué datos adicionales tenemos, ¿vale? Luego aquí ya hablamos de en qué dimensiones de la cadena de valor está afectando este escenario y en qué palancas estratégicas. No voy a entrar en mucho más detalle para no alargarme mucho más, pero como veis, al final, para cada caso de uso se detalló así. Aquí, por ejemplo, el impacto económico, pues creación de mercado de productos, la trazabilidad del impacto medioambiental, asignar un valor material utilizado basado en datos, ¿vale? Ese es el impacto económico. Y al final, pues acabamos, como he dicho, sacando más de 6 casos de uso concretos detallados, ¿vale? Y con esto se fueron. Esto es un pequeño resumen de los resultados de un día entero de taller, ¿vale? Ya diréis, vale, ahora hemos estado con más de 50 empresas. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿No? Una vez seleccionado el caso, lo hemos detallado. Vale, pues entonces, dentro de T-Systems tenemos lo que llamamos la Cloud Business Academy, adaptado a Data Space, le llamamos el Data Space Business Academy, ¿vale? Que una vez tenemos ya un caso de uso concreto, como hemos trabajado antes con la fecha de antes, vamos a bajarle un nivel, ¿vale? Entonces, en estas sesiones de 2 días, el objetivo es juntar en una sala gente de negocio, gente tecnológica y proveedores, ¿vale? Y claro, obviamente clientes. Y también en este caso muchas veces invitamos a hyperscalers, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, no nos engañemos, el espacio de datos nos va a hacer acceder a datos con conectores, o podemos proveer datos o proveer soluciones, pero prácticamente siempre vamos a necesitar un hyperscaler para aplicar sus servicios de manera que podamos trabajar con esos datos. Entonces lo que hacemos aquí es juntar todo. Gente de negocio, la cual se sienta para crear un modelo de negocio, decir, oye, este caso de uso, voy a trabajar así, voy a monitorizarlo así, va a impactar a esto, va a tener este retorno, voy a necesitar esta inversión, ¿vale? Y en paralelo, la gente tecnológica se junta tanto con expertos en datos, expertos en espacio de datos, expertos en servicios de la nube, de manera que esos expertos tecnológicos van a dar solución tecnológica a la parte de negocio. ¿De acuerdo? El primer día es un poco de inspiración y definición del reto. Y el segundo día lo que hacemos ya es ir a diseñar y prototipar la solución. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Muy fácil. Obviamente de aquí no saldremos con un producto ya construido en 2 días, pero sí con una arquitectura definida que nos va a proveer la solución. Con un prototipo navegable, ¿no? Un mock-up de cómo va a ser nuestra solución, ¿vale? En plan roleplay o en plan una pantalla pintada con cómo va a ser nuestro dashboard, me lo invento, ¿vale? Y con esto ya hemos aterrizado ya los casos de uso que hemos trabajado antes, ¿de acuerdo? Y finalmente, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con una plataforma. T-Systems tiene la plataforma, el producto propio, el Data Intelligence Hub de IH, ¿de acuerdo? Que está certificado por una solución certificada por ITSA, obviamente, y que al final lo que hace es dar una interfaz de usuario sencilla, usable, con autoservicio, ¿vale? Para clientes, empresas, particulares, quien quieran utilizar, conectarse, buscar datos, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos también la gestión de identidad, no voy a entrar en detalle de lo que es un espacio de datos, porque lo puede mucho mejor que yo, gestión de secretos, gestión de aplicaciones, la monitorización de cómo se está usando mis datos, y al final, pues también tiene la relación de participantes con la confianza de la Digital ID, ¿de acuerdo? Todo esto, no voy a poner muchos ejemplos, pero por ejemplo, Catena X, que es del sector automoción, somos los padres fundadores dentro de T-Systems. Como seguramente todos sabéis, estamos montando el primer espacio de datos de España en el sector turismo, ¿vale? Hemos trabajado también en el sector salud, tenemos diferentes espacios de datos, sector movilidad, tanto en Europa como en España también tenemos algunos, sector agro, etcétera, ¿vale? Y nada, en resumen, lo que quería deciros, que cuando hablemos de espacio de datos no necesitamos más casos de uso vacíos, sino necesitamos cosas, escenarios con propósito, ¿vale? Y para esto siempre hemos pensado desde T-Systems, desde Unidad,
que hace falta una metodología, un proceso, ¿vale? Y al final, pues, intentamos que con este enfoque los espacios de datos tengan un propósito. Al final, gracias por vuestro tiempo y aquí tenéis mi contacto, os lo pasará a los compañeros de ITSA. Cualquier duda, cualquier comentario, pues aquí estoy para vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. La verdad que bastante interesante sobre las fichas estas, los canvas que has y bueno, que está basado en un caso real que vosotros habéis hecho. O sea, que no es algo que proyectéis que puede ser útil, sino que realmente lo habéis trabajado. Sí que distribuiremos todos los PPTs, o sea que tendréis los datos de contacto. Y bueno, pues por motivo de tiempo y tal, lo que os diría es que si tenéis alguna pregunta lo vayáis dejando en el chat y los ponentes, nosotros y los demás, podemos ir mirando y podemos ir contestando mientras. Y ahora pues, Eduardo, es tu turno. Muchísimas gracias. Puedes compartir pantalla, presentarte y empezar tu presentación. Genial. Muchas gracias, lo primero, Mariano y Carlos y a Isa por el espacio que nos han dejado y bueno, también a Jim y a Iván por sus presentaciones. Decidme si podéis ver mi pantalla. Sí, perfecto. Adelante. Vale, genial. Bueno, yo soy Eduardo Martín y actualmente estoy como responsable de proyectos de espacios de datos y bueno, nosotros como NTT estamos participando en diferentes proyectos de los Common European Data Spaces, pues en el proyecto de movilidad, de Green Deal, del de turismo, que somos los responsables técnicos, en Public Safety, bueno, estamos en diferentes proyectos europeos de espacios de datos. Y luego, el caso de uso que quería presentar hoy es el de inteligencia artificial y federación de espacios de datos. Pues, ¿cómo podemos ayudar a las pymes a partir de los datos de compra pública? Y esto lo conseguimos pues, con el espacio de datos europeo de compra pública, el PPDS, que lo estamos desarrollando nosotros con la Comisión Europea, y el proyecto de Cyclops, que explicaré más adelante. Por poner un poco de contexto, primero, ¿qué es el PPDS? El Public Procurement Data Space es un proyecto que estamos trabajando directamente con la Comisión Europea y bueno, uno de los desafíos los desafíos con los que nos encontramos en este proyecto es que los datos de compra pública están totalmente descentralizados y son utilizados en diferentes niveles. Pueden ser utilizados por diferentes agencias de gobierno, administraciones a nivel regional, nacional y luego pues otras entidades como pueden ser academias u otros centros. Por lo tanto, tenemos una variedad muy grande de actores en este ecosistema de compra pública. ¿Cuáles son los desafíos, no quiero decir problemas, desafíos que nos encontramos? Pues sobre todo a nivel europeo, cada país, cada región trabaja con unos estándares de datos, por lo tanto tenemos una variedad muy grande. Y luego tenemos una infinita cantidad de productores y consumidores de datos y lo que faltaba en Europa era una plataforma, un ecosistema centralizado en el cual tuviéramos todos los datos de compra pública. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos o cuál era el resultado de este proyecto? Pues consolidar todos esos datos en un espacio de datos de compra pública. ¿Cómo lo hicimos? Este es un esquema muy simple a nivel solo de cómo se manejan los datos dentro del proyecto, pero bueno, al final todos los países que aportan datos de compra pública transformamos los datos con una ontología para tener un mismo lenguaje semántico, que es la ontología y procurement, y lo metemos todo en una base de datos de grafos. Aquí pues podemos tener tanto los datos que hemos recogido de compra pública como otros datos que puedan ser relevantes para el enriquecimiento y el análisis de datos o datos de otros espacios de datos, como puede ser el de Green Deal. Con toda esta información, pues ¿qué hacemos? Hacemos un análisis de datos, curación, mejora de la calidad, pues bueno, lo que todos ya conocemos para tener unos datos limpios y que puedan ser de calidad para el consumidor. Luego tenemos nosotros el propio portal que se puede acceder para el consumo de datos y el análisis se puede ver, pues yo qué sé, si quiero ver datos de compra pública de Alemania, pues el año 2024, toda la información la tendría habilitada. Luego, ¿cuál es el siguiente proyecto que está relacionado con el caso de uso? Que es sobre el que estamos trabajando el caso de uso de compra pública. Es el proyecto de Cyclops, que es un proyecto Horizon europeo, perdón, que tiene como objetivo crear herramientas pues, para la gestión, gobernanza y mantenimiento de datos durante todo su ciclo de vida. Aquí, por ejemplo, el objetivo del proyecto de Cyclops, uno de ellos es
disponer de herramientas para el tratamiento de datos que pueda servir en otros espacios de datos. Al final, el proyecto de Cyclops no es un espacio de datos en sí, es un acelerador para casos de uso o para iniciativas de espacios de datos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los desafíos? Pues bueno, tenemos el diseño de lo que he comentado, unas herramientas de gestión que sean totalmente automatizadas de extremo a extremo. ¿Cómo se hace esta ingesta de datos? Pues bueno, a través de técnicas de inteligencia artificial, obviamente, en espacios de datos, uno de los objetivos es la privacidad. Por lo tanto, es un objetivo muy, muy importante. Luego, a través de diseño de protocolos, garantizar el intercambio de datos y la interoperabilidad. Y luego, validar toda esta solución en casos de uso reales. En este proyecto se tratan casos de uso reales en turismo, en Green Deal, en industria y en compra pública. Nosotros somos los que hemos desarrollado el caso de uso de compra pública. Y luego, el último punto, que es importante también para el proyecto, es que pueda servir para otras iniciativas y otros proyectos europeos u otras iniciativas de espacios de datos. Al final, muchos problemas que nos encontramos definimos el caso de uso, lo tenemos claro, pero hay un vacío entre la salida del espacio de datos y lo que quiere el propio consumidor de datos. Por lo tanto, esta herramienta de Cyclops puede servir como un middleware para ese tratamiento de datos que al final, pues yo que sé, por ejemplo, una pyme igual no tiene esa capacidad para hacer el tratamiento de los datos y esa gestión que esta herramienta le puede facilitar. El contexto en el que nos encontramos para el caso de uso es de compra pública, es que ahora mismo en Europa el 14% del PIB corresponde a este tipo de contratos. Y la realidad es que de ese 14% las pymes obtienen muy pocos contratos al final. Y somos conscientes que a nivel europeo el 99% de las empresas en las economías nacionales corresponden a pymes y no tienen ese lugar en este tipo de contratos públicos. Por lo tanto, la Unión Europea está incentivando y creando políticas nuevas para que las pymes puedan tener acceso de una forma más sencilla a los contratos de compra pública. Brevemente, quería explicar la metodología que hemos utilizado para la definición de este caso de uso. Esta es una metodología que hemos diseñado nosotros. Al final tampoco es rocket science, pero bueno, y esto es unos diagramas básicos de cómo la hemos planteado. Al principio, pues evidentemente, definir cuál es el alcance del caso de uso. Muchas veces lo damos por hecho y creemos que es un paso muy sencillo, pero el identificar bien cuáles son los objetivos y cuál es el alcance del caso de uso es vital para su éxito. Muchas veces damos igual unos sentidos vagos a cuál es el alcance y luego nos encontramos al final del desarrollo como he dicho, joder, esto no sirve para el usuario final. O sea, hemos diseñado algo que al final no tiene valor para el usuario final, que es el objetivo último. Entonces, ese es uno de los grandes objetivos, definir el alcance y los objetivos. Importante en un proyecto de espacio de datos, cuáles son los consumidores y cuáles son los proveedores. Verificar que esos actores van a proveer, en el caso de los proveedores, los datos que son de real necesidad para los consumidores y que se puede producir un valor de esos datos. Y luego, obviamente, pues definir cuáles son los requisitos funcionales y no funcionales que nos van a permitir diseñar todo el ecosistema. En cuanto al diseño más específico del caso de uso, pues bueno, primero hemos tenido un alcance global y ahora veamos cuáles realmente o cuáles son los objetivos específicos que queremos conseguir. Pues, por ejemplo, cuál es la explotación de los datos. Que queremos crear un marketplace a través de los datos que consumamos del espacio de datos. Queremos generar una aplicación a través de inteligencia artificial que nos dé, por ejemplo, datos de movilidad. No sé, me lo invento, lo que sea, pero que esté bien definido y que sepamos mapear cuál es el flujo de datos, quién lo va a proveer, de qué manera se va a consumir, cuáles van a ser los pasos intermedios. Eso es importante para garantizar el éxito. Y también muy importante, para garantizar también la interoperabilidad, definir o conocer la tipología y características de los datos. Pues, cuáles son los modelos de datos, que tengamos modelos de datos comunes. A nivel de metadatado, lo mismo, que sean estándares comunes y que al final nos entendamos todos dentro del espacio de datos, que no venga un consumidor y ponga unos datos en bruto que al final no van a tener valor y no van a tener la calidad que se espera. En el tercer punto tendríamos el modelado del caso de uso. Pues, ¿cómo lo queremos conseguir? Pues aquí nos tenemos que centrar en temas ya más técnicos. ¿Cuál va a ser la arquitectura que tenemos que definir para
para implementar el caso de uso. Por ejemplo, componentes tecnológicos. Ahora vemos que tenemos diferentes iniciativas europeas con componentes tecnológicos diferentes. Veamos a través de los requisitos que hemos definido cuáles son los que más se adaptan a nuestro proyecto. Y luego, cuáles son los recursos técnicos para el despliegue. También lo comentaba Iván antes, que los hiperscalers son súper importantes porque muchas veces estamos definiendo y luego decimos, "Joder, ¿dónde y cómo implementamos esta tecnología?". Por lo tanto, definir bien qué recursos son necesarios también es muy importante. Como comentaba antes, cuál va a ser el flujo de datos y cómo se van a procesar los datos y, evidentemente, tema importante también, espacios de datos, soberanía de los datos, privacidad de los datos, seguridad, que el proveedor esté totalmente al mando de qué está pasando con sus datos, cuáles son las políticas sobre esos datos, quién puede acceder, quién no, que eso esté totalmente definido para garantizar el éxito. Luego, medidas de la definición de KPIs, también muy importante. Pues bueno, esto tampoco quiero dedicarle mucho tiempo. Muy importante tener en cuenta la definición de las métricas de desempeño, los indicadores de satisfacción de usuario, que al final no nos olvidemos que son los actores importantes en el espacio de datos. Muchas veces nos centramos en componentes tecnológicos, cómo se implementa, cómo no, pero si no saco valor del espacio de datos para un usuario, no un usuario, hablo de usuario, de empresa, entidad, lo que sea, eso es lo que realmente da valor, el que tú hagas un sistema para un usuario final y que se garantice. Luego, la validación del caso de uso, pues bueno, también algo bastante genérico, no quería tampoco entrar mucho en detalle, pues obviamente seleccionar cuántos entornos vamos a tener de pruebas, las diferentes fases del despliegue y luego ver, oye, hemos cumplido con esas métricas que hemos definido, los usuarios están contentos con el resultado, sí o no. Veamos cuál ha sido pues las lecciones aprendidas, cómo podemos mejorar para una siguiente definición, etcétera. Y ya por último, pues desplegar el caso de uso en un entorno de producción, primero en un entorno piloto y luego monitorizar que todo vaya acorde al plan establecido. Centrándonos en el caso de uso en concreto, del caso de uso de compra pública, el objetivo primordial es que las pymes, o a través de las herramientas que proporciona Cyclops y con los datos que nos da el PPDS y otras plataformas de datos, garantizar a través del tratamiento de esos datos que las pymes puedan sacar un valor real de todos los datos de compra pública, que puedan tener acceso a los contratos, que se les tenga en cuenta y que puedan tener valor de estos contratos públicos y que no sean las típicas empresas las que participan en todos. ¿Cuáles son los objetivos clave? Pues bueno, el acceso a la información. Al final es lo que he comentado antes, que muchas veces las pymes no llegan a tener toda la información sobre contratos públicos, pues facilitémosles esas herramientas. Lo mismo con garantizando la claridad y la eficiencia en las comunicaciones y los pagos, utilizando plataformas electrónicas. De esta manera todo queda registrado, todo queda definido y es más fácil de ver en qué punto está cada cosa. Y el último punto también, la simplificación de procesos. Muchas veces las barreras burocráticas es lo que más limita, pues nos pasa a nosotros como ciudadanos y a todo el mundo, que muchas veces la burocracia es algo que puede ser un limitante, pues entonces el objetivo también es facilitar este tipo de procesos. Ahora, la arquitectura alto nivel del caso de uso, también algo muy, muy esquemático. Primero, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es de dónde vamos a sacar los datos para luego darle valor a los usuarios finales. Pues en este caso, los datos están sacados del Public Procurement Data Space y de mi tender, que luego explicaré en qué consiste esta plataforma. Pero al final, la ingesta de datos puede venir de cualquier espacio de datos, de cualquier plataforma de datos, es indistintivo la fuente que tengamos en ese momento. Entonces, dentro del ecosistema de Cyclops, que tiene muchas herramientas y luego veremos unos diagramas explicando alguna de ellas, se produce toda la ingesta de datos de cada una de las fuentes y se produce, pues bueno, al final, como vienen de muchas fuentes, hay que ver pues, que no haya duplicados, pues que mejorar la calidad de los datos, pues todo eso se hace dentro del ecosistema de Cyclops. También, para luego crear indicadores, métricas que mostraremos en un portal web, se utilizan herramientas de inteligencia artificial como Machine Learning.
Ahora, ¿cuál es el desarrollo o cuáles son las fases en las que se desarrolla este caso de uso? Pues primero, lo que comentaba al principio, entender cuál es el alcance, cuáles son los objetivos dentro de la compra pública para que se garantice el éxito de las pymes. Pues tenemos que ver los factores no cuantificables y luego los factores cuantificables. Y luego al final, cómo se produce el flujo de trabajo dentro del caso de uso. Y luego una siguiente fase, que es con todos los datos que hemos recogido, con toda la información que hemos ido trabajando, mostraremos en una plataforma pues, unos indicadores de cómo mejorar la participación de las pymes en compra pública o eso, simuladores de escenario, ranking de probabilidad de éxito, etcétera. Vale, ¿cuáles son los factores no cuantificables que pueden afectar al éxito de las pymes? Pues, por ejemplo, tenemos factores regulatorios y legislativos. Aquí muchas veces, debido a las regulaciones laborales, pues a las pymes les cuesta más o menos contratar personal y esto afecta directamente en que se puedan presentar a un contrato o no. Otra vez, de nuevo, la parte burocrática es importante y los impuestos y tasas a los que están sometidos. En cuanto a factores económicos, pues todos conocemos que el acceso a la financiación no es la misma para una pyme que para una gran empresa, por lo tanto, es muy importante intentar facilitar estos accesos a la financiación para este tipo de empresas. Y lo mismo con la competencia. Al final, los contratos se garantizan a las grandes empresas, el 14% de ese PIB es mayoritariamente de grandes empresas, por lo tanto, intentar equilibrar esos factores económicos. A nivel de factores de negocio y de gestión, pues bueno, tenemos que las empresas necesitan tener unas capacidades gerenciales importantes y que puedan tener una innovación y tecnología pues que tenemos ahora en este siglo. Al final, todo lo que tenemos es digital, las pymes tienen que entrar en este sistema digital y, por lo tanto, cuanto más facilidades les pongamos, pues mejor para conseguir estos objetivos. Y a nivel de factores sociales y culturales, pues también una buena educación empresarial, cultura emprendedora es importante y también una red de apoyo a estas empresas, que los gobiernos regionales, autonómicos, nacionales puedan dar soporte a estas empresas y que tengan más facilidades en este tipo de contratos públicos. Y lo último, pues los factores regionales y geográficos. No es lo mismo un contrato público en Alemania que en España. Pues también veamos cuáles son las diferencias e intentemos aplicar las cosas que pueden aportar valor, teniendo información de diferentes mercados, pues en este caso al nuestro en España, tomando referencia a otros mercados europeos. Vale, y luego a nivel de los factores potenciales que son cuantificables y que son importantes para la participación y éxito de las pymes, tenemos pues, tipos de autoridad contratante, pues ya pueden ser gobiernos autonómicos, regionales, ministerios de gobierno, cualquier tipo de autoridad, pues es importante. Luego, ¿dónde es la ubicación? No es lo mismo un contrato en Alemania, en España, que en Cantabria, que en Murcia. Al final hay una diferencia también en el tipo de ubicación. La división de los lotes, porque si un contrato grande está dividido en lotes, puede ser que una pyme pueda acceder a uno o a otro y es información súper relevante para su acceso. Obviamente el valor de la licitación y del lote, cuándo se publica la oferta y cuál es el límite de entrega, que siga estándares europeos de vocabularios comunes de contratación, el tender, y luego el tipo de contrato, si es abierto, si es cerrado, bueno, todo lo que viene con la tipología de contrato. También el tipo de procedimiento y luego indicar el indicador de acuerdo marco. Toda esta información es relevante y son indicadores que luego utilizaremos nosotros para generar paneles de KPIs y luego de ranking de qué posibilidades tiene una pyme de acceder a cierto contrato o no. Ahora, importante Sí. Disculpa. ¿Sí? Creo que nos estamos yendo un poquito de tiempo, vale. No sé cuánto te queda. Nada, voy muy necesitamos rápido. cerrar también el resto y hay alguna cosa que contar. Yo entiendo que vas a distribuir el material y bueno, si quieres decir alguna cosa para cerrar esto y si no, pues pasamos ya al siguiente Vale. bloque. Sí, si vamos justos de tiempo, luego comparto la presentación y si hay alguna duda, pues que me puedan contactar por correo. Perfecto, lo siento mucho, pero el tiempo Nada, no hay es problema. el tiempo y también la gente seguro que tiene otras cosas que hacer a las 12 en punto, así que
Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que Nada, gracias a todos. me ha parecido muy interesante. Además, has tocado ahí temas como la validación del caso de uso, los KPIs, es decir, no es solo una idea la que tienes que tener, sino que luego, bueno, pues todo esto hay que comprobar que sí que efectivamente funciona, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues está muy bien llevado. Como os digo, tendréis los datos de contacto de los ponentes y si queréis poner preguntas en el chat, pues ahí estamos. Yo ahora quería reservarme estos minutos porque quiero compartir con vosotros algo que es de una importancia muy grande dentro de ITSA. Nosotros, como sabéis, el estar en ITSA pues te da la posibilidad de poder hablar de la historia de los espacios de datos. Ahora casi todos hablamos del presente, nosotros podemos hablar de la historia. Esto empezó hace mucho tiempo en un instituto de investigación alemán, Fraunhofer, le fue tan bien que tuvo que hacer un spin-off y entonces ITSA se centró en el tema de los espacios de datos. Estamos hablando de hace 10 años. Los espacios de datos han estado muchos años en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación, luego han pasado al tema de los demostradores, o sea, implementaciones, pero digamos no operacionales. Pero últimamente, pues los espacios de datos están entrando en lo que es el mainstream. Hay implementaciones de espacios de datos comerciales, que son rentables, que tienen mucho dato, muchos participantes. Entonces, nuestra reflexión hace pues, el año pasado y el pasado es que los espacios de datos ya están a punto. Y la cuestión es, ¿y tú? ¿No? Entonces, creo que Carlos lo ha mencionado muy bien al principio de la introducción y entendemos que hay dos tipos de participantes a grandes rasgos. Uno serían los makers, aquellos que están muy interesados en saber el marco de gobernanza, los conectores, la implementación, la tecnología. Pero luego hay otros participantes del espacio de datos que no necesariamente están interesados en saber todos esos detalles, pero que aún así quieren utilizar los espacios de datos. Típicamente, pues a lo mejor los consumidores o ese tipo de roles. Nosotros queremos lanzar esta línea de actividades centrándonos en eso, lo que nosotros llamamos usuarios, ¿vale? Entonces, entendemos, como digo, que los espacios de datos necesitan ya muchos usuarios. No es solo una cuestión de hacer un demostrador y ver que funciona y ver que el concepto vale. No es validar el concepto, es hacer que esto funcione. Y entonces, para poder centrarnos en generar valor de negocio. Nuestra propuesta es el Data Spaces User Group y en este aspecto entendemos que va a proporcionar oportunidades para interactuar con el sector, informes de análisis del sector y una visión completa. Es muy importante el análisis del sector porque es un sector muy movible. Ahí pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Nosotros las slides no nos dan para tenerlas actualizadas porque cambian mucho las cosas dentro de ITSA y dentro del ecosistema de los espacios de datos. Tener un análisis del sector te ayuda también a tener una visión completa del negocio. Inicialmente, el Data Spaces User Group va a tener 3 pilares de actividades. Uno en donde se va a fomentar la participación, sesiones semanales, un canal dedicado para compartir tus ideas. Lo mencionaba también Carlos al principio. Tú a lo mejor quieres que dentro del IDS RAM, dentro de la arquitectura, haya algo que no está ahora mismo, pero por lo que sea, tú no estás en el working group y no tienes esa facilidad. Desde aquí vamos a dar algo que va a proporcionar esa capacidad. Luego, una visión de negocio, como decía, un Data Space Brief. Data Space no vamos a tener gente dentro de ITSA haciendo curation de todas las noticias y de todos los eventos, todo lo que puede ser interesante. Luego, el tercero, muy en línea a lo que estamos haciendo hoy, sería el Solutions Arena, en donde gente, en este caso hemos tenido i2CAT, Entity Data T-Systems, presentando sus soluciones y sus casos de uso. Vamos a hacerlo eso de manera sistemática y luego además vamos a tener una biblioteca completa de todos los espacios de datos. Lo vamos a hacer queremos hacerlo de una manera en la que no haya barreras de entrada y para eso, pues alto, aunque parece que puede estar feo hablar de euros, pero bueno, pues esto también para que os hagáis una idea, ahora mismo lo que tenemos en funcionamiento es el acceso genérico, es decir, cualquiera puede entrar en nuestra página web, cualquiera, por ejemplo, puede asistir a este webinar, luego se puede ser miembro de ITSA, membresía completa,
lanzamos el del medio. Es decir, puedes tener algo que ni es acceso genérico ni necesitas tener una membresía completa, y es el Data Spaces User Group. Aquí tenéis el QR y os animo a que le echéis un vistazo y veáis no solo si vosotros queréis ser miembros del Data Spaces User Group, sino otra gente de vuestro ecosistema, de vuestros clientes, de vuestros socios. Deberían y os conviene que estemos aquí. Nosotros mucho es a base de construir el ecosistema. Entonces, a lo mejor vosotros sois makers, pero estaría bien, os gustaría que parte de vuestros users, los que pueden disfrutar de vuestras soluciones, estén aquí y nosotros podamos generar ese ecosistema. Aquí os dejo el QR a mi LinkedIn y a la izquierda tenéis el QR para ver más información del Data Spaces User Group. Y como os digo, pues si tenéis alguna pregunta, tenéis mi correo electrónico, el de Carlos, y bueno, pues aquí estamos para hacer que los espacios de datos se conviertan en realidad. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestro interés. Hasta la próxima. Buen día a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.